Capítulo 131, Concurso de longevidad para novatos, parte 2. Altas montañas, valles profundos, una base de montaña tranquila. Pisamos las líneas del frente cubiertas de nieve. En ese momento de espíritu juvenil, el viejo pino herido olvidó sus palabras. Camaradas, ¿lo escuchan? Esa voz furiosa. Camaradas, ¿lo ven? Esas pupilas fuertemente unidas. Canción militar marchando hacia el frente. Asterisco asterisco asterisco. Con el cambio en el rango de edad del público, las evaluaciones comenzaron a cambiar lentamente también. Los profesores que anteriormente se habían reído del concurso de longevidad de los novatos como simple charla infantil ahora abrieron solemnemente sus bocas. Esta es la primera vez que escucho una canción militar tan conmovedora. Es como si estuviera leyendo mi propia alma. Los últimos frentes justo antes de que se unificara el imperio, hace 50 años, vienen a la mente. Tantos perdieron la vida en ese entonces. Teniente Beck Crusher, Sargento Wiseharp, Soldado Privado Upham, Soldado Privado Ryan. Los extraño a todos. Oh, mis viejos camaradas, lamento haber sobrevivido solo, lo siento. Por favor, no me odien por seguir viviendo, dando todo por lo que debería haber sido su parte. Los soldados retirados que habían pasado la mitad de sus vidas en el campo de batalla comenzaron a humedecer sus ojos. E incluso jóvenes profesores y asistentes que han experimentado la guerra al menos una vez, independientemente de su magnitud, estaban ahogando sus corazones melancólicos en alcohol. Norbjörn resonaba con las emociones incrustadas en la áspera canción de Norbjörn. Los cachorros jóvenes, llenos de vitalidad, cantaron una canción maravillosa llena de inexplicable y pesada tristeza. ¿Lo sabrán? En este mismo instante, un sucesor que había cruzado una línea de tiempo lejana realizó una ceremonia para sí mismos, una vez mayores o superiores. Por otro lado, Tudor y Sancho, que ahora compartían la misma habitación, se rascaron la cabeza mientras miraban al excéntrico Vikir. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está cantando canciones militares como un anciano? Oye, Sancho, ¿no eras mercenario? ¿Alguna vez has escuchado canciones militares así? Es un tipo de canción que no se encuentra en las regiones del norte. Su espíritu es bastante impresionante. Me gustaría aprenderla también. ¿Tiene algún soldado retirado en su familia? Debe tener la misma edad que nosotros. Ah, ahora que lo pienso, ¿ese chico no quedó en primer lugar en el reciente examen escrito? Para ser un ratón de biblioteca, tiene un espíritu sorprendentemente enérgico. Pensar que está considerando cantar canciones militares durante una partida de ajedrez. Los jóvenes héroes aspirantes aún parecían incapaces de empatizar completamente con el sentimiento de las canciones militares. En ese momento, alguien interrumpió la conversación de Tudor y Sancho. Hola. Disculpa, ¿eres un guerrero frío? Si es así, ¿sabes por casualidad quién acaba de pedir una canción militar? Una joven de cabello blanco corto con una sonrisa ligeramente desaliñada. Sinclair, que pasaba por el pasillo después de salir del lugar de reunión de un guerrero del calor, mostró interés. No, somos de un escuadrón diferente. ¿Por qué lo preguntas? Mientras Tudor y Sancho negaban con la cabeza, Sinclair miraba con ojos brillantes a Vicky y Peggy, que se estaban alejando a lo lejos. De hecho, había estado observando esta escena desde hace un rato. La apariencia ansiosa del niño llamado Peggy cuando llamaron su nombre y la mano áspera que le acarició el hombro. Solo porque sí. Finalmente, Sinclair asintió con una sonrisa tenue. Pensé que parecías una buena persona y quería conocerte. Asterisco asterisco asterisco. Después de terminar su partida de ajedrez, Vicky regresó a la fiesta de bebidas. Antes de que pudiera siquiera sentarse, algunos profesores mayores se acercaron y entablaron una conversación. ¿Tu padre es un veterano militar? Nunca había escuchado esa canción militar antes. ¿Es de un país antiguo? ¿Qué? ¿La compusiste tú mismo? No puede ser. Una canción tan excelente como esta. En nuestra Real Academia, a menudo organizamos competencias de canciones militares. Asegúrate de participar. Tú. ¿Por qué no intentas tomar mi clase de composición como optativa? Vicky se sintió algo incómodo, pero no rechazó la bebida recomendada por los profesores. Una vez, el oficial mayor de cabello plateado que había sido su oficial al mando, el oficial mayor que había recibido varios golpes en su lugar como oficial recién nombrado, esos rostros que habían luchado valientemente y habían muerto en territorio enemigo para salvar a subordinados, ahora lo alentaban con expresiones jóvenes y vibrantes. ¿Cómo podría declinar la bebida que todos recomendaban?
Esta academia era un lugar donde héroes del pasado, presente y futuro se reunían, por lo que Vikir había establecido muchas conexiones de su vida anterior. Vikir aceptó cada copa de alcohol recomendada y regresó a su asiento después de beberlas todas. En ese momento, Vikir se detuvo brevemente antes de tomar su asiento. Bianca. Era Bianca, la hija del duque Asher y una hija ilegítima, la que se interponía en el camino de Vikir. Vikir intentó pasar a su lado y dirigirse a su asiento en silencio. En ese momento, Bianca giró la cabeza hacia Vikir. El tejado. El aroma del ron. Vikir consideró detenerse y darse la vuelta, pero no lo hizo. Duk duk duk. Vikir continuó caminando por el sendero como si no pudiera comprender las palabras dirigidas a él, siguiendo el mismo camino. Bianca percibió el familiar aroma a ron de Vikir como antes. Era el mismo olor a ron que había percibido al final de la persecución en el tejado antes. No importaba lo rápido que corriera, la distancia con la persona nunca se acortaba. Aunque había utilizado todas sus fuerzas para alcanzarlo, Bianca no logró descubrir la identidad de esa presencia popular. Antes había experimentado pérdidas en velocidad, pero esta era la primera vez que sufría una derrota abrumadoramente aplastante en la que ni siquiera podía mantenerse al día. Bianca llamó a Vikir frunciendo el ceño. Oye, espera. Definitivamente estuviste en el tejado antes. Sin embargo, Bianca no pudo terminar su frase. Novata, salud. A beber. A beber. A beber. A beber. El alcohol entra glug 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 glug. Unos compañeros mayores ebrios bloquearon el camino de Bianca con ruidosos sonidos mientras chocaban sus vasos. Clink, 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 clink. Los vasos chocaron frente a ella, salpicando gotas de alcohol. En medio de los numerosos cáliz que bloqueaban el camino de Bianca, había claramente un vaso que contenía ron. Espera, espera un momento. Voy a pasar. Bianca apartó los brazos de sus compañeros mayores y compañeros, abriéndose paso entre la multitud. Sin embargo, después de los brindis y de que los vasos desaparecieran, Vikir ya había desaparecido en algún lugar. ¿Dónde podría haber ido? Bianca miró a su alrededor, pero debido a la multitud bulliciosa, no pudo encontrar a Vikir. Detuvo sus pasos, con la intención de seguir a Vikir. Ahora que lo pensaba, hay mucho ron incluso aquí. El olor es fuerte también. No podía concluir definitivamente si este aroma era el mismo que el que había olido en el tejado. ¿Lo habré imaginado? Bianca frunció ligeramente el ceño. El penetrante aroma a ron agudo que parecía emanar de Vikir ahora se había disipado por completo. En su lugar, los diversos olores a alcohol crudo que flotaban a su alrededor abrumaron su sentido del olfato. En este punto, incluso cuestionó si lo que había olido en el tejado era verdaderamente el aroma a ron. Quizás la sensación en sí misma había sido en vano. Sí. Probablemente solo es mi imaginación jugándome trucos. Bianca apartó la mirada, sacando a Vikir de su mente. En el pasado, ¿dónde se podía encontrar la fuerza y la velocidad para perseguirse a uno mismo hasta tal punto con esa apariencia inestable y temblorosa? No valía la pena prestarle atención solo porque cantaba una canción militar sin empatía y de origen desconocido. Por otro lado, Vikir destacaba en marcado contraste con donde la mirada de Bianca se había detenido. Parece un amigo perceptivo. Parecía que había captado el olor a ron en él desde cuando sometió a mercenarios fuera de la academia. Afortunadamente, había muchos estudiantes mayores y compañeros borrachos aquí y allá, por lo que podía disimular el olor. Cuando levantó la cabeza, vio a Bianca mirando a su alrededor en la distancia, luego rindiéndose y volviendo atrás. No se les puede subestimar como simples niños. Debo ser más cuidadoso a partir de ahora. Baskerville de la espada, Mor de la magia, Guabadis de lo divino, Don Quijote de la ingeniosidad, Asher del arco, Leviatán del veneno, burguesía de la riqueza. No importa cuánto los llamaran cachorros, provenían de la prestigiosa estirpe de las 7 grandes familias. Había necesidad de prestar un poco más de atención. Vikir soltó un suspiro de alivio. Justo en ese momento, Vikir, evitando la mirada de Bianca, aún encontró otra mirada que se posaba en él. Santa Dolores. La presidenta del consejo estudiantil de la academia y la jefa del departamento de periódico. Estaba mirando intensamente a Vikir. ¿Qué es esto? ¿Qué podría ser? Ese niño, hay algo familiar en su energía. Dolores sonrió con una expresión visible, mostrando qué pensamientos estaban en su mente. Rápidamente, Vikir ajustó sus flequillos y gafas.
Luego, cerró firmemente la puerta de su mente para evitar que la santa leyera su alma, y se mezcló con la multitud con la actitud más inofensiva posible. Afortunadamente, la mirada de Dolores también se posó durante unos segundos más y luego desapareció. Esto se debió a que los profesores mayores, incluido el jefe de departamento, entretuvieron a Dolores con cumplidos, desviando su atención. Vicky hizo todo lo posible por alejarse de la línea de visión de Dolores para evitar que descubriera la verdadera identidad del cazador nocturno. Supongo que eso es todo. Debería volver al dormitorio. Se acercaba el momento de la dispersión. Se podía ver a varios compañeros intoxicados siendo conducidos hacia el edificio del dormitorio. Vicky también planeaba irse un poco antes a casa, aprovechando esta atmósfera. Sin embargo, había una cosa que detenía los pasos de Vicky de desaparecer de la vista de todos. Oye, ¿viste lo graciosa que fue tu expresión durante el juego de ajedrez antes? ¿Le estás preguntando a tu compañero de cuarto si está bien? ¿Eres un parásito? Oye, tú, intenta cantar solo. O, acostúmbrate a hacerlo solo. Oye, ¿has estado rechazando lo que el mayor te pidió que hicieras? ¿No lo estás haciendo rápido? Oye, todos Peggy va a cantar a partir de ahora todos, aguzad los oídos. Fue una escena en la que la pandilla ruidosa de estudiantes de segundo año rodeó a Peggy. Peggy estaba encorvado y eructando. Bueno, mayores. Sniffles. Yo no soy bueno en nada y no soy divertido. Sniffles. En un estado con el rostro enrojecido por el alcohol suave, llorando con una expresión de tristeza. Pero los estudiantes de segundo año se reían de Peggy y se burlaban de él. Si tu vida en la escuela termina si no eres bueno en nada, deberías al menos intentar bailar. ¿Por qué eras bueno bailando antes? Aunque solo fueran puños balanceándose y pies rodando como un niño. Ja ja ja. Si no puedes hacerlo, entonces deberías beber. Si terminas esto, te daré una oportunidad. Un verdadero hombre lo hace de un trago. Oye, todos. Peggy va a mostrar algo a partir de ahora. Presten atención. Se burlaron como si hubieran atrapado un juguete con el que podrían divertirse en el futuro, un tonto al que podrían manipular como quisieran. Crueldad, dureza, despiadadez, malicia. En los ojos de la pandilla de segundo año observando a Peggy, hay un nivel considerable de esa violencia. Y Vicky, que está parado un poco lejos, también estaba observando a la pandilla de segundo año con una mirada similar. Si hay una diferencia. Vicky no está sonriendo. Capítulo 132, Juego largo de los novatos, 3. El grupo de segundo año rodea a Peggy y se burla de él. Esta ronda es para nosotros, espera a la siguiente ronda. Si ganamos la siguiente ronda también te arrancaremos todos los dientes. Un tiempo de silencio de un compás. Un tiempo de silencio de 2 compases. Descansen en el tercer compás, y luego, 1, 2, 3, 4. Vamos, haz algo rápido. Yang, las chicas están aburridas. Este grupo de 3 chicos y 3 chicas continuó atormentando a Peggy. La tímida Peggy solo pudo derramar lágrimas sin decir una palabra. En respuesta, las chicas estallaron en risas. ¿Qué le pasa? ¿Está llorando? ¿O no, pobre cosita? Son muy malos en serio. ¿Por qué atormentar al chico? Los chicos ríen y replican. ¿Cuándo lo atormentamos? Solo estamos tratando de acercarnos. Nos veremos mucho en el futuro. Oye, ¿por qué lloras y maldices? ¿Decidimos hacer que alguien sea malo? Entonces, una chica le da un golpecito ligero en el hombro a Peggy. Oye. Deja de llorar. Toma algo de beber. Al mismo tiempo, un vaso grande comenzó a llenarse de alcohol. Glug, glug, glug. Un cóctel fuerte de licores fermentados y destilados mezclados. Incluso si solo bebiera un trago, parecía seguro que tendría dolor de cabeza al día siguiente. El estudiante masculino miró el rostro de Peggy y se burló, toma un trago. Luego te daré un respiro incluso sin el espectáculo de talentos. Los 6 miembros del grupo alrededor de Peggy estallaron en risas. Estaban decididos a no soltarlo hasta que todo el alcohol se terminara. Finalmente, Peggy, con el rostro lloroso, comenzó a beber. Y el resultado llegó antes de terminar siquiera 2 sorbos. ¡Ah! Después de vomitar, Peggy arrojó lo que había en su estómago. Dado que no habían comido ningún acompañamiento, la mayor parte del vómito consistía en alcohol y jugos gástricos. Mientras tanto, los miembros del grupo observando a Peggy vomitar se volvieron locos. ¡Iu! En serio,
Eso es asqueroso. Salpicó mis medias. Ja ja ja. ¿Este tipo loco en realidad vomitó? Ha sido llamativo desde la escuela primaria. A partir de ahora, tu apodo es Chico Vómito. Peggy el Chico Vómito. Te llamaré Chico Vómito hasta que me gradúe. Todos los ojos se fijaron en él al instante. En medio de los murmullos a su alrededor, Peggy se encogió aún más. En ese momento, swoosh, algo cubrió el vómito en el suelo que Peggy había expulsado. Era la capa que Vicky estaba usando. La capa entregada a los novatos. Esta capa, con el logotipo de la academia bordado claramente, es tan simbólica que es apreciada por los recién llegados casi tanto como sus vidas. Vicky se lo quitó y cubrió el suelo con él. Luego, se acercó a los élites de segundo año que estaban parados allí atónitos y le dio un golpecito en la espalda a Peggy. Ve al dormitorio. Yo limpiaré aquí y luego iré. Peggy miró a Vicky con la mirada temblorosa, pero Vicky simplemente limpió el suelo en silencio con la capa. En ese momento. Oye, tú. Los élites de segundo año agarraron el hombro de Vicky con expresiones severas. ¿Te has vuelto loco? Cuando un veterano está hablando, cállate. ¿Qué estás haciendo con esa capa ahora mismo? ¿Cómo te atreves a saber qué tipo de capa es y? Tú, novato, ¿eres su compañero de clase? Ice Water Dispenser, Class B, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Levanta ese flequillo y muestra tu cara. La atmósfera se volvía aún más caótica. Algunos de los élites golpearon los anteojos y la mejilla de Vicky mientras se burlaban. Bastante seguro, ¿no? Viéndote actuar tan arrogantemente así. Oye, son sobras de la comida de un amigo, así que deberías terminarlo. Esto es brutal, pero si ambos terminan de beberlo, los acompañaré a ti y a Piggy. Somos amigos, así que lo beberás en mi lugar, ¿verdad? No te marcharías así nomás, ¿verdad? Muestra lealtad. Los pandilleros extendieron un gran vaso frente a Vicky. Un cóctel lleno de vodka, ron, absenta y más. Dado que Piggy solo había tomado un par de sorbos, incluso a simple vista, la cantidad en el vaso parecía superar 1 litro y estaba salpicando hasta el borde mismo. Para una persona normal, beber esto sería irrazonable. Sin embargo, Vicky levantó el vaso sin mucha reacción. Y luego, glup, glup, glup. Sin cambiar su expresión, vació el contenido del vaso sin dejar ni una gota. Los hijos de Baskerville siempre consumen una pequeña cantidad de veneno con sus comidas. Es para construir resistencia. Durante las misiones, no deben embriagarse, por lo que la resistencia al alcohol es esencial, respaldada por hígados naturalmente robustos. Incluso en su vida pasada, Vicky, en medio de innumerables campos de batalla, no era ajeno a los sonidos de bebida de todo tipo de hombres rudos en las esquinas. Vicky se tomó fácilmente un trago de 1 litro y dejó el vaso en la mesa con un golpe sordo. Luego, como si nada hubiera pasado, se levantó de su asiento. Justo cuando aquellos que habían sido testigos de la partida de Vicky recuperaron tardíamente sus sentidos e intentaron perseguirlo, Dolores, la presidenta del consejo estudiantil, quien regresaba al lugar de reunión de la 11ª plana, les llamó la atención por casualidad. Oye, ¿por qué hay tanto ruido allá? ¿Quién vomitó? Fue un estudiante de primer año, señor. Nosotros nos encargaremos de esto. No es gran cosa. En respuesta a las risas incómodas de los miembros del 11º pelotón, Dolores simplemente levantó una ceja. Ustedes, bajo ninguna circunstancia deben maltratar a los estudiantes de primer año. Mantengan la dignidad de los alumnos de último año de la academia. ¿Entendido? Sí, por supuesto. Bien. Después de escanear los rostros de los juniors de segundo año, la santa continuó su camino. Los miembros del 11º pelotón finalmente miraron a su alrededor, pero tanto Peggy como Vicky ya habían desaparecido. Esos bribones se escaparon de nuevo. Nunca había visto a alguien limpiar el vómito de otra persona con su capa de ceremonia de ingreso. ¿En serio? ¿Será porque son plebeyos y no entienden el valor de este emblema? Más tarde los encontraré a ambos y les daré una lección. Oh, ¿cómo planeas hacer eso? Sabes que participar en duelos está prohibido sin al menos 2 grados superiores de participantes, ¿verdad? Solo los aplastaré en algún evento deportivo o algo así. La camarilla de segundo año murmuró algunas palabras y se levantaron de sus asientos. Contemplaban cómo atormentar a los 2 estudiantes de primer año que habían atrapado hoy. Asterisco asterisco asterisco. Unas horas después. Me estoy embriagando. Debería salir a comprar un helado.
La camarilla de segundo año estaba bastante animada con la emoción y la intoxicación. Dejaron el aula donde se estaba llevando a cabo el juego de bebida y caminaron un poco hacia las tiendas fuera de los muros de la academia. Aunque sea un poco lejos, el helado sabe mejor aquí afuera, seguro. Los estudiantes de segundo año rieron y salieron por la puerta trasera de la academia, dirigiéndose hacia las tiendas. Los callejones estaban llenos de festivales de pequeña escala que acompañaban a los eventos de orientación de la academia. Dirigiéndose hacia la calle llena de diferentes comidas, los estudiantes de segundo año comenzaron a caminar, o más bien, eso intentaban. Sad. En las oscuras calles de la noche, en un estrecho callejón, uno de ellos fue agarrado por una mano que salía de la oscuridad. Vaya. ¿Qué pasa? El primer estudiante atrapado tembló de miedo y abrió los ojos. Una sombra densa se cernía ante él, inquietante y perturbadora. Guantes de cuero negro envolvían su rostro y dentro de ellos se sentía un agarre firme. Bajo el ancho sombrero negro, se veía una máscara parecida a una cigüeña de pico amarillo, que emanaba un aura de plaga. La mirada de un villano enigmático, fijada en un objetivo desconocido, atravesó sus globos oculares. Sad. Crack. En un instante, fue golpeado por un puñetazo volador y se estrelló contra la pared. No hubo tiempo para reunir fuerzas. El puño del villano fue rápido y poderoso. Al impactar, la nariz y los dientes se destrozaron al instante, dejándolo retorciéndose en el suelo. Tam, 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 paf. Los otros 5 también enfrentaron el mismo destino. Los 6 matones de segundo año arrastrados al callejón alzaron sus cabezas con una expresión desalentada. Cazadores nocturnos de la oscuridad. Seres que parecían perros infernales los miraban fijamente, como si estuvieran listos para asaltar y despedazarlos. Golpe sordo. La mandíbula del primer cautivo se giró. Los dientes se resquebrajaron con un golpe sordo, y pronto los pómulos se abrieron paso. El hueso nasal también se rompió en 3 pedazos, torcido en un patrón en zigzag. El hueso cigomático se hundió y por cada agujero en la cara brotaba sangre. Entre ellos, había uno con el coraje más grande que abrió la boca. Oh, ¿quién es este pequeñín? Una amenaza típica, ¿sabes quién soy? Vikir, en su modo de cazador nocturno, asintió con la cabeza una vez. Luego, mezclando maná, emitió un sonido como el gruñido de un perro viejo con la garganta cansada. Lo sé. Lo sé muy bien. Los miembros de la pandilla de segundo año se sorprendieron una vez por la voz espeluznante del cazador nocturno y 2 veces por el hecho de que conocían su identidad y aún así se comportaban de esa manera. El cazador nocturno siguió hablando. Desde la derecha, Jausper, Realbald, Yeyolove, Incom, Redmin, Sousmidle. Son estudiantes de segundo año de la clase B de la contribución de botella de hielo. Son descendientes de los 8 clanes, Clan Battery, Clan Housing, Clan Seaweed, Clan Bassen, Clan Oller. Sus padres serían Marqués of Fenobar, Marqués Múnich, Conde Osborne, Conde Germar, Vizconde Upaim o Barón Dowling. Nombres, clanes, ubicaciones de clanes e incluso nombres de padres fueron revelados, causando que los rostros de la pandilla de segundo año se pusieran pálidos. Poco después, el cazador nocturno empuñó una daga con el filo brillante justo frente a sus ojos. ¡Ah! La pandilla de segundo año tembló de miedo, incluso orinándose encima, mientras levantaban la cabeza. Pero no pudieron escapar del firme agarre que sostenía sus barbillas y la daga que trazaba lentamente sus frentes. El aura ominosa que emanaba de la hoja dejó cicatrices sombrías en las frentes de la pandilla de segundo año. X. Era como un blanco. Simbolizaba un blanco y sería una marca indeleble en los años venideros. Intenten perturbar la academia una vez más. Con sangre goteando de sus frentes, el cazador nocturno los advirtió con astucia. En ese momento, no solo los mataré a ustedes, sino también a sus padres. Capítulo 133 Prueba de fuerza, 1. A las 6 de la mañana, el toque de Diana resuena en todos los dormitorios de la Academia del Coliseo. Todos los estudiantes, divididos por género, se reúnen en el campo frontal de los dormitorios para comenzar su rutina matutina con ejercicios. Después de unos 30 minutos de ejercicio, cada uno sigue su propio camino para desayunar, darse una ducha o recuperar el sueño insuficiente. Y a las 8 en punto, a menos que haya un evento especial, todos los estudiantes se dirigen a las aulas. Para aquellos que no tienen clases ese día o tienen clases a las que no necesitan asistir, pueden usar diversas instalaciones culturales como el gimnasio, la biblioteca y el teatro. Después de terminar sus ejercicios matutinos y la comida, Vikir y Peggy planeaban dirigirse a las aulas. En ese momento,
En su camino de regreso de los ejercicios, Peggy se encontró con varios pacientes saliendo de la enfermería. No eran otros que los matones de segundo año que habían acosado a Peggy en la orientación de ayer. Cuando Peggy se detuvo en seco, los 6 estudiantes de segundo año también se detuvieron al verla. ¿Esto está sucediendo? ¡Bu! Los 6 se dispersaron lejos de Peggy estremeciéndose. Peggy se sobresaltó por un momento y luego envió una mirada curiosa hacia los señores que evitaban el contacto visual con ella. ¿Por qué todos están huyendo? Vicky miró la expresión confundida en el rostro de Peggy y las espaldas que huían de los miembros del grupo de segundo año. De repente, resurgieron recuerdos de la noche anterior. Inténtenlo de nuevo para irritarme dentro de la academia. No solo mataré a ustedes, sino también a sus padres. Si escuchan algún día que sus familias enteras fueron eliminadas, sepan que es por ustedes. Solo con molestar a un chico, entiendan que el resto de los chicos también sufrirá. Anoche, Vicky casi había reducido a los miembros del grupo de segundo año a un estado lamentable. Incluso después de llegar a este punto, si alguien todavía siente la necesidad de atormentar a otros, entonces deben realmente tener corazones de piedra. Pero no hay forma de que estos chicos tengan ese tipo de valor. Aquellos que son llevados a tales extremos nunca encontrarían placer en atormentar solo a individuos más débiles desde el principio. Esos bastardos, que han estado atormentando a la gente durante mucho tiempo, parecían desaparecer mientras vigilaban a todos a su alrededor. Vicky sonrió con malicia. En la vida anterior, Peggy no pudo resistir el acoso escolar, abandonó y apenas vivió como un funcionario civil de bajo rango. Se trata de sus padres que se endeudaron para enviarlo a la academia. Después, a medida que se desarrollaba la era de destrucción y comenzaba una guerra con demonios, Peggy se ofreció como voluntario, ejecutando numerosas estrategias de suministro, análisis de información y misiones de recolección en las líneas del frente, contribuyendo en gran medida a las fuerzas de la Alianza Humana. Y apenas unos meses después de que comenzara la guerra, asesinan a Peggy. Vicky recordaba vívidamente la expresión desconcertada de sus padres cuando vieron el frío cuerpo de su hijo que había regresado en la muerte. Fue un camarada digno de respeto. Vicky bostezó al lado de Peggy y pensó mientras lo miraba de reojo. En esta vida, esperaba que su camarada no viviera una vida tan trágica. En ese momento, alguien llamó a Vicky y Peggy, que estaban a punto de entrar en la sala de conferencias conjunta de la clase de cultura en el edificio de conferencias central. Espera un momento. La persona que los llamó tenía un rostro y una voz familiares. Santa Dolores Runcu Obadis, presidenta del Consejo de Estudiantes de tercer año, estaba parada con una expresión severa. Esta escalera central es solo para profesores. Los estudiantes no pueden usarla, así que a partir de ahora, usen las escaleras en los corredores izquierdo o derecho. Sí, entiendo. Además, dado que entraron en el área restringida, debo restar puntos de su puntuación de conducta. -1 punto cada uno. Indiquen su nombre, afiliación y grado. Santa Dolores era estricta. Tanto Vicky como Peggy recibieron deducciones en su puntuación de conducta. Esto se registra en una hoja de puntuación encantada con magia de grabación y se actualiza en tiempo real. En ese momento, mientras miraba la lista donde se registraban los méritos, Dolores frunció el ceño por un momento. Vicky. Donación de bebida helada, clase B. ¿Qué hiciste para acumular tantos deméritos ya? Dolores se sorprendió y levantó la cabeza ante los deméritos que se habían acumulado para Vicky desde el primer día de clases. Era comprensible, Vicky había deambulado no solo por el dormitorio y la sala de conferencias, sino también por áreas restringidas de otros edificios. Había recibido deméritos varias veces por las mismas razones. Era inevitable familiarizarse con la disposición de la academia. Transformarse en el modo cazador nocturno, para embarcarse en cacerías nocturnas, requiere tener numerosas aberturas que conduzcan al exterior para que el perro pueda pasar. Sin embargo, Dolores, que no entendía tales circunstancias, simplemente consideraba a Vicky como un estudiante perezoso y delincuente. Aunque sea una puntuación de actitud, te das cuenta de que acumular méritos negativos puede afectar negativamente tus calificaciones, ¿verdad? Dependiendo de la situación, podrías terminar perdiendo clases y participando en actividades de servicio extracurriculares tanto dentro como fuera de la escuela. Además, también podría tener una influencia negativa en la imagen de tu clase. Así que, a partir de ahora, esfuérzate por ser más diligente y cauteloso en tus acciones. ¿Entiendes? Entiendo. Vicky respondió con una actitud compuesta. Aunque había tratado de parecer lo más común y normal posible, sorprendió aún más a Dolores y Peggy. V. Vicky.
¿Cómo puedes simplemente responder así? Peggy empujó ligeramente el costado de Vikir. Cuando Vikir la miró con una expresión confundida, Peggy suspiró suavemente y luego se inclinó respetuosamente hacia Dolores, doblando ligeramente la cintura. Mis disculpas, veterano. Prestaré especial atención. Bueno. Está bien, supongo. Estaré observando. Solo entonces Dolores asintió con la cabeza. Con una expresión inquieta, miró a Vikir una vez más, luego caminó por el pasillo y desapareció. ¡Ay! ¿Voy a ser atrapado por el veterano así? A diferencia de Peggy, quien está en agonía, revolviendo frenéticamente su cabello, Vikir se mantiene imperturbable. Y entonces, mientras se abre la ventana del aula, alguien se gira en esta dirección y habla en un tono fluido. Es la misión de un verdadero caballero. Su deber. No. No su deber. Su privilegio. Es el deber y la obligación de un verdadero caballero. No. No una obligación, sino un privilegio. Soñar el sueño imposible. Soñar el sueño imposible. Derrotar al enemigo invencible. Derrotar al rival invencible. Soportar la pena insoportable. Soportar el dolor insoportable. Morir por un ideal noble. Morir por un ideal noble. Saber cómo enmendar el error. Saber cómo enmendar el error. Amar con pureza y bondad. Amar con pureza y bondad. Amar, en un sueño imposible. Enamorarse, en un sueño imposible. Alcanzar una estrella con fe. Alcanzar una estrella con fe. Un poema romántico que podría aparecer en la literatura. El que lo recitaba era un noble con hermosos cabellos rubios y ojos azules. Don Quijote Tudor. Líder del club Brisa Fresca de la clase A. Fuerzas y fuerza, inteligencias y inteligencia, apariencias y apariencia, carácter sí carácter. Un hombre perfecto con todo perfectamente en su lugar. Apoyado contra el marco de la ventana, guiñó un ojo a Vikir. Parece que el presidente del consejo estudiantil ha captado tu atención desde el primer día de clases, amigos míos. Guapos. Será mejor que a partir de ahora se adhieran un poco más al horario. Escuché que este presidente del consejo estudiantil es muy estricto con la tardanza. Luego, desde un costado, resonó una voz fría. Una estudiante mujer con cabello largo atado ordenadamente en la cabeza siguió al tutor y habló, ya sea que te penalicen por llegar tarde o tengas que hacer trabajo voluntario obligatorio, no importa. Solo no arruines la imagen de todo el fondo Nyeongbyong. Parece que también hay una puntuación de actitud grupal. Dijo Bianca, la jefa de Ashers de la clase B del fondo Nyeongbyong. Mientras Tudor y Bianca le decían sus opiniones a Vikir, la puerta delantera del aula se abrió. Una chica desaliñada de pelo corto y cabello blanco asomó la cabeza y dijo, oye. ¿Por qué están ustedes dos así? No deberían pelear con sus amigos desde el primer día de clases. Ah, por cierto, ustedes son Vikir y Pig, ¿verdad? Ambos, entren rápido. Sus asientos están en el pasillo de la ventana derecha. El nombre de la estudiante mujer que señalaba a Vikir es Sinclair. Era la jefa de todo el club del anuario y la presidenta de la clase de estudios culturales conjuntos. Ya sea que hubiera memorizado el nombre en ese momento o no, Sinclair llamó a Vikir de manera bastante familiar. Peggy también se sintió visiblemente conmovida de que Sinclair hubiera memorizado y pronunciado su nombre. A pesar de que la ortografía del nombre estaba ligeramente incorrecta. Asterisco asterisco asterisco. La clase comenzó. Una clase obligatoria de estudios culturales que todos los miembros del club del anuario y todos los miembros del club de plaga de hielo tenían que tomar. Era una clase teórica en la que estudiaban la ecología y cultura de monstruos, salvajes y similares. Un número significativo de estudiantes luchaba con el contenido difícil, tomando notas frenéticamente o simplemente renunciando y quedándose dormidos. Incluso había nuevos estudiantes que, intimidados por la dificultad notoria advertida por sus compañeros mayores, optaban por escapar. Churro y Bianca, cojefes del club de plaga de hielo, intercambiaron miradas entre ellos. Cuando hablé con los amigos a los que llegué tarde, los interrumpiste como quisiste, ¿verdad? No hagas eso a partir de ahora. Es mi prerrogativa, ¿no es así? Cuando veo cosas patéticas, tengo que decir algo para sentirme mejor. Yo tampoco miro con buenos ojos a los rezagados. Pero odio ser interrumpido aún más. Tenlo en cuenta. Recuerda esto. ¿Por qué debería preocuparme si te caigo bien o te caigo mal? Eres una persona ridícula. Así como los colíderes, la batalla de ingenio ya se había intensificado. ¿Es por eso?
Tudor y Bianca incluso encendieron sus espíritus competitivos y prestaron atención durante las clases teóricas para superarse mutuamente. Además, había otro adversario común al que ambos excluían. La mejor de la clase en toda la división de estrategia militar, Singleton Clark. Ella mira a Tudor y Bianca y sonríe radiante. No solo en habilidades prácticas, sino también en teoría, sobresalía lo suficiente como para asegurar el segundo lugar en general. Así que Tudor y Bianca no solo se mantenían vigilantes el uno al otro, sino que también estaban monitoreando a Singleton Clark. En otras palabras, un choque entre la división Flam y la división Frost. También se podría ver como un choque dentro de la división Frost. En ese momento, el profesor dirigió una pregunta improvisada repentinamente a todos los estudiantes. Con este enfoque, hemos cubierto una conferencia completa sobre la cultura de la tribu, Balik, conocida como bárbara. Ahora, veamos qué tan bien han memorizado y comprendido lo que les he enseñado a partir de aquí. El profesor, con una expresión severa, ajustó las pequeñas gafas posadas en la nariz. Y con una voz carente de cualquier emoción, presentó la pregunta. Basándonos en los lugares donde los cazadores de Balik han informado sus descubrimientos hasta ahora, intenten especular sobre el paradero de su base. Es crucial desde el punto de vista militar determinar el bastión principal del enemigo basándonos en las ubicaciones de los enfrentamientos con el enemigo. Entender este problema requería conocimiento sobre la cultura de Balik, sus métodos de combate, las ubicaciones que han revelado hasta ahora y la geografía de las áreas circundantes. Un momento de silencio envolvió el aula. Entre los nuevos estudiantes, no había nadie capaz de responder a esta desafiante pregunta. Desde el principio, esta pregunta planteaba un nivel de dificultad que incluso los estudiantes de tercer año encontrarían intimidante. Viendo que nadie respondía a la pregunta, el profesor revisó la lista de asistencia. ¿Quién es el mejor estudiante de la clase de Guerra de Hielo de este año? Tudor. ¿Eres tú? Sí. Sí, sí. Al menos una respuesta fue proporcionada rápidamente por el tutor. Sin embargo, bajo la mirada escrutadora del profesor que parecía reprimir la respuesta, el tutor no pudo articular palabra. Bien, para empezar, los choques entre Balik y el Imperio han tenido lugar en los primeros, octavos y 75º niveles del Frente Occidental, Los primeros, octavos y 75º niveles. ¿Esas son las ubicaciones? Eso. Como Tudor no pudo proporcionar una respuesta adecuada, el profesor tocó ligeramente su lengua una vez. Luego, dirigió inmediatamente su mirada hacia la lista de asistencia. Parece que el jefe de esta misión de brote es Gongdon, ¿verdad? Bianca. ¿Responderás? Sí. Bueno. Bianca rodó los ojos una vez. Estaba tratando de agregar alguna información que sabía a lo que Tudor había dicho antes. El choque entre Balik y el Imperio ocurrió en el primer pico, séptimo pico, octavo pico, 75º pico y 207º pico de las líneas del frente occidental. Considerando que todos estos lugares están en terreno bajo, la base principal de Balik probablemente no esté en una zona de llanura baja. Espera. ¿Estás absolutamente segura de los picos 1, 7, 8, 75 y 207? ¿Y estás segura también de que esas fortalezas que mencionaste están todas en terreno bajo? Bueno, eso, quiero decir. Bianca también balbuceó como Tudor. El profesor tocó su lengua nuevamente. Luego, dirigió su mirada hacia la lista de asistencia y llamó al siguiente nombre. Sinclair. ¿Eres la jefa de esta misión de fiebre? Sí. Profesor. Sinclair asintió con calma, mostrando una compostura serena. Sin embargo, su expresión estaba ligeramente tensa. El profesor miró la lista de asistencia, luego levantó la mirada y asintió hacia Sinclair. Fue una señal para que ella respondiera. Después de tomar una ligera respiración, Sinclair abrió la boca. Según el anuncio realizado por el ejército en la comunidad académica, los lugares donde ocurrieron los choques entre Balik y el Imperio son el primer pico, cuarto pico, quinto pico, séptimo pico, octavo pico, 30º pico, 75º pico y 207º pico del frente occidental. Excepto por la cima de la montaña alta en el octavo pico, todos estos lugares tienen terrenos de valle. Considerando esto de manera integral, creo que la sede de Balik podría estar ubicada en una zona de tierras bajas en lo profundo de la ruta trazada, excluyendo la cima de la montaña alta. Fue una explicación directa y ordenada. Además, fue una teoría que se alineaba mejor con los principios establecidos de la academia. El profesor, que había sido meticuloso, asintió como reconociendo que estaba razonablemente bien expresado.
Este año, la unidad de armas de calor es superior a la unidad de armas frías. Sinclair, obtienes una puntuación perfecta por tu actitud. Y agrega un punto a la puntuación general de actitud de la unidad de armas de calor. Al escuchar estas palabras, las expresiones de todos los estudiantes en la unidad de armas de calor se iluminaron. Por otro lado, las expresiones de todos los estudiantes en la unidad de armas frías se contorsionaron. Tudor y Bianca también solo pudieron contener sus gemidos y quejas sin ninguna respuesta. Justo en ese momento, el ceño del profesor, que ya estaba fruncido, se frunció una vez más. Abrió la boca con un tono ligeramente descontento. No es que los estudiantes del Departamento de Fuego sean excepcionales, sino que los estudiantes del Departamento de Hielo son lamentablemente inadecuados. Solo con ver esa vista patética. Al escuchar esto, los estudiantes del Departamento de Hielo quedaron desconcertados. Todos los estudiantes tanto del Departamento de Fuego como del Departamento de Hielo giraron sus cabezas en dirección a la mirada del profesor. Era un lugar junto a la ventana derecha del aula, justo debajo de la cortina que ondeaba al viento. Un estudiante varón con el cabello desordenado cubriéndole la cara, usando gafas redondas gruesas, estaba cabeceando con los brazos cruzados. Era Vikir. Capítulo 134 Prueba de habilidad 2. Profesor, Morg Banshee. Con cabello aceitoso de un negro azabache y piel tan pálida como un cadáver, cejas gruesas y ojos profundamente hundidos. La moda completamente negra que cubre todo su cuerpo, desde los pesados círculos oscuros hasta las iris negros, le otorga una apariencia ominosa y austera. Es miembro de la familia Morg en el mundo de la magia, específicamente de la élite de la rama de la facción oscura. Habiendo ingresado a la academia a una edad temprana, continuó su educación en la escuela de posgrado después de graduarse y fue nombrado profesor en la academia. Durante décadas desde entonces, ha sido responsable de varios cursos especializados en la escuela de magia y ocasionalmente imparte cursos de educación general centrados en la teoría, como este. El profesor Banshee es estricto por naturaleza, tanto consigo mismo como con los demás, y excepto por unos pocos genios excepcionales y estudiantes ejemplares, no tiene una alta opinión de los estudiantes, especialmente de aquellos que son perezosos o de poco ingenio. ¿Es esa la razón? Expresó un considerable malestar y desdén al enterarse de que había un brujo en su clase. Y esto fue en el primer día del semestre. No es que el equipo de fuego sea excepcionalmente hábil, pero el equipo de hielo podría estar faltando. Viendo esa imagen patética, el profesor Banshee se enorgullece particularmente de su clase. Los estudiantes tanto del equipo de fuego como del equipo de hielo ya podían percibir la tensión helada y la intención abierta de reproche en su voz, y una sensación de presentimiento cruzaba sus mentes. Había una razón por la cual los miembros mayores del equipo de fuego, con su magia de fuego, compartían el hielo no derretible que creaban. Te mantiene despierto cuando lo pones alrededor de tu cuello. Vaya, los envidio. Los miembros mayores del equipo de hielo compartieron pequeñas agujas de hierro. Dicen que si tienes sueño, debes pinchar tu muslo con ello. Por cierto, ese chico llamado Vikir está en graves problemas. Ya ha captado la atención del profesor Banshee desde el primer día. Ah, esto es malo. Ese profesor otorga la misma puntuación grupal tanto si lo haces bien como si no. Antes, le dio a Sinclair un 10 por su puntuación de actitud y dio un punto cada uno por las puntuaciones de actitud de todo el equipo de fuego. Sería bueno mantener el primer lugar para el equipo de fuego. Por otro lado, el equipo de hielo fracasó desde el principio. Todo por culpa de ese tonto troll. ¿Cómo se puede cabecear desde el comienzo de la clase? Incluso si eres un tonto sin tensión alguna. Los estudiantes intercambian miradas sutiles, inclinando sus cabezas juntas mientras observan al profesor Banshee. Excepto por una persona. Solo Vikir queda excluido de eso. Vikir, el mismo sujeto de controversia, estaba absorto en sus pensamientos, sin darse cuenta de que las miradas estaban fijas en él. Ahora que lo pienso, había algo extraño en todos los tipos que maté ayer. Antes de asistir a la última noche en Otis, recuerda los rostros de los veinteañeros a quienes asesinó fuera de la academia. Sin excepción, cada uno tenía el distintivo olor de los demonios, y sus rostros se derretían inmediatamente al morir. Era una característica asociada en su mayoría con la novena víctima que estaba persiguiendo en ese momento, GV11. Quizás haya una alta probabilidad de que, ese tipo, esté involucrado. Debería instruir a Cindy Bendy para que investigue en esa dirección. En el momento en que Vikir estaba planeando su próxima cacería de demonios. Vikir, Vikir. Vikir. Siente un toque en su costado y la voz de Peggy murmura.
Tan pronto como abrí mis ojos, lo primero que vi fue la expresión en el rostro de Peggy, que se había convertido en un ceño fruncido, y las miradas feroces de los estudiantes del Departamento de Control de Hielo que se dirigían hacia este lado. Más allá de los estudiantes que se reían en silencio como si las cosas fueran bien, pude ver el rostro enojado del profesor Banshee. Después de un rato, el profesor Banshee esbozó una sonrisa en las comisuras de su boca y habló hacia Vikir del Departamento de Control de Hielo, clase B. Viendo tu historial de deméritos, tu actitud ya es un desastre. ¿Cómo demonios lograste entrar en la academia? Un tonto que parece quedarse dormido el primer día de clases. Ante las palabras del profesor Banshee, los estudiantes del Departamento de Control de Hielo soltaron un suspiro, mientras que los estudiantes del Departamento de Control de Fuego contenían su risa. Debido a Vikir, la puntuación de actitud de todo el Departamento de Control de Hielo sería deducida, y esto sin duda favorecería al Departamento de Control de Fuego. Y luego, algo sucedió que sorprendería a todos los estudiantes al mismo tiempo. No estaba quedándome dormido. Vikir replicó. El profesor Banshee dudó de sus propios oídos por un momento. Nunca había visto a un estudiante de primer año hablarle de esa manera en sus 20 años como profesor. Aunque he visto a muchos que rompen en llanto con una sola palabra de crítica o tiemblan de miedo, nunca me he encontrado con un recién llegado que se atreva a refutar la aura sombría que el profesor Banshee y los oscuros hechiceros de Morga de origen abismal emanan, al igual que el profesor Van Waxdaw. Incluso los estudiantes de cuarto año, los estudiantes de posgrado y los profesores colegas lo encuentran difícil, esa es la situación. Por lo tanto, el profesor Banshee, mientras comprobaba si sus oídos funcionaban correctamente, le preguntó a Vikir una vez más. No estabas cabeceando, ¿verdad? No. Todos te vieron con los ojos cerrados, y aún así estás dando excusas. Mis ojos estaban cerrados, pero no estaba cabeceando. En ese momento, la expresión del profesor Banshee se endureció gradualmente. Simultáneamente, las expresiones de todos los estudiantes se volvieron más pálidas. Una sonrisa retorcida se dibujó en los labios del profesor Banshee. Y con un tono cínico, habló de nuevo. Ah, sí. Parece que entendí mal. Simplemente etiqueté a un estudiante que tenía los ojos cerrados como un perezoso zopenco. Está bien. Los malentendidos pueden ocurrir. En respuesta a la respuesta casual de Vikir, los compañeros de clase, sin mencionar al profesor Banshee, quedaron momentáneamente sin palabras. Incluso pensaron por un momento, ¿realmente entendí mal? Murmullo. Mientras el profesor Banshee cerraba la boca, un sonido escalofriante emanaba desde su interior. El sonido de los dientes rechinando era tan inquietante que los estudiantes en la primera fila tuvieron que tensarse. Los sonidos que salían de las bocas de los hechiceros siempre debían tomarse en serio, pero este era un problema anterior a eso. En una atmósfera en la que la temperatura de toda la clase parecía haber bajado aproximadamente 1 grado, el profesor Banshee dirigió un tono agudo hacia Vikir y planteó la pregunta anterior nuevamente. Muy bien. Si no has cabeceado, deberías poder responder mi pregunta también. Te daré amablemente la oportunidad de reconsiderar el problema anterior. El profesor Banshee, como si lo hubiera planeado, fulminó con la mirada a Vikir y presentó nuevamente el problema anterior. Si has memorizado y entendido lo que te he enseñado hasta ahora, deberías poder responder fácilmente. Háblame sobre los lugares donde los cazadores de los salvajes Valix chocaron con el ejército del Imperio y las ubicaciones de esos lugares. Basándote en eso, intenta adivinar la ubicación de su fortaleza. Después de terminar su discurso, miró alternativamente a Singleton con una expresión confundida al frente, a Tudor sentada a su lado y a Bianca sentada al fondo. El profesor Banshee fulminó con la mirada a Vikir y dijo, antes, tus compañeros de clase me dieron respuestas bastante buenas. Incluso aquellos que pueden dar sus propias respuestas con los ojos bien abiertos están aquí sentados con una expresión confundida, escuchando mi clase. Seguramente tú, que ni siquiera puedes llegar a ese nivel, no cerraste los ojos y escuchaste mi clase, ¿verdad? Bueno, entonces, espero tu respuesta con interés. Como si hubiera tomado una decisión, el profesor Banshee avanzó y se acercó al escritorio de Vikir. Esta fue una intención de ejercer dominio sobre toda la clase, tratando de abrumarlos con su presencia, especialmente hacia un estudiante de poco ingenio que de todos modos sería eliminado esta vez. Sin embargo, los jóvenes de la academia resuelven problemas de este tipo, al parecer. Naturalmente, Vikir no se intimidó en lo más mínimo. Era simplemente fascinante. Para un veterano de guerra como Vikir, que había sido agotado en el campo de batalla durante décadas, un problema como este era más fácil que atarse los cordones de los zapatos.
Sobre todo, dado que era un problema que involucraba su propia vida, las respuestas estaban grabadas en sus huesos y carne. Simplemente escribir con una pluma fuente en papel y la teoría de tales asuntos naturalmente difieren en profundidad. Sin embargo, debido a la comprensión excepcional de Vikir sobre soluciones a estos tipos de problemas, ni siquiera pude adivinar que el profesor Banshee había presentado intencionalmente problemas de tanta dificultad que los estudiantes no podrían resolver, como una forma de supresión inicial. Como resultado, terminé cometiendo una serie de errores al responder apresuradamente. Los lugares donde ocurrió el choque entre Balik y el Imperio son la colina 1 del frente occidental, colina 4, colina 5, colina 7, colina 8, colina 14, colina 27, colina 30, colina 75, colina 207 y colina 306. Entre estos, muchos son erróneamente conocidos como valles y picos, pero en realidad, la mayoría de las batallas tuvieron lugar durante el invierno, así que después de que el hielo y la nieve se acumulan o se derriten, el terreno general forma una forma bimodal. Los guerreros de Balik participan principalmente en francotiradores de largo alcance y guerra de guerrillas. Se desplazan fácilmente a largas distancias y terrenos elevados, y como han domesticado lobos y asegurado la movilidad en terrenos planos, se espera que sus residencias sigan las características generales de los nómadas. Considerando su ruta, es seguro que se encuentran en áreas elevadas dentro de las regiones propensas a inundaciones. Si observamos el mapa, el área entre el punto A y el punto B, al oeste del río Salpan, a lo largo de la costa occidental y la zona adyacente de cascadas, parece probable. Incluso aspectos no divulgados, considerados secretos militares y partes aún no informadas en la academia, están incluidos en esto. Después de todo, los habitantes autóctonos de Balik han trasladado sus residencias a lugares completamente diferentes desde el incidente a Ueman, así que es un asunto irrelevante. Además, incluso si lo revelaran, no hay nadie que realmente pueda ir a ese lugar. Bestias salvajes e insectos venenosos, varias plantas peligrosas y terrenos difíciles, así como la plaga de la tierra, todos estos impidieron que la gente del imperio entrara y saliera libremente. Por lo tanto, Vikir dio una respuesta relativamente adecuada a los nativos de Balik, sin causar ofensa. Sin embargo, aunque Vikir había respondido a la pregunta del profesor Banshee, el silencio en el aula permaneció inalterado. Solo entonces Vikir giró la cabeza. Y allí, una escena inusual se desarrolló. A su lado, Peggy, frente a él, Tudor y Bianca, y más allá de ellos, Singeclair. Por último, el profesor Mort Banshee. Desde los guerreros experimentados hasta los estudiantes novatos, sin importar si eran estudiantes o profesores, todos en el aula quedaron boquiabiertos, mirando a Vikir. Capítulo 135, Prueba de habilidades, 3. Los ojos se abrieron sorprendidos, la boca entreabierta. El profesor Mort Banshee mostró una expresión que nunca había mostrado en los últimos años. Para alguien que no lo conoce, podría parecer un poco sorprendente, pero para aquellos que sí lo conocen, su perspectiva sería diferente. Teniendo un rostro casi inexpresivo, el profesor Banshee, a menudo llamado por el apodo de muñeca de cera, lucía esta expresión como una verdadera encarnación del asombro. Todos en el aula quedaron desconcertados, perdiendo las palabras en la sorpresa repentina. Finalmente, el profesor Banshee rompió el silencio primero. Correcto. Sin embargo, añadió al final. Pero en tu respuesta, parece haber varios puntos de controversia que no se han verificado en el ámbito académico y se incluyen numerosos detalles no reportados. En efecto, entre las respuestas de Vikir, había contenido que ni siquiera el profesor Banshee había escuchado antes. Pero el profesor Banshee no se apresuró a considerar la respuesta de Vikir incorrecta. Esto se debía a que los contenidos mencionados anteriormente eran aterradora y sorprendentemente precisos. ¿Cómo podría un estudiante de posgrado, o incluso un profesor, saber sobre la batalla del Pico 14 y la batalla del Pico 27, que nadie aprendería o investigaría a menos que estuvieran en el Pico 14 o más alto? Y la batalla de las alturas 306 es un hecho histórico descubierto recientemente en el mundo académico, y la investigación está en sus primeras etapas. ¿No son estas piezas de información algo que solo los oficiales de alto rango en servicio activo del ejército imperial o los miembros de la familia Baskerville conocerían? El profesor Banshee se pasó la mano por la frente, sintiendo que no podía controlar su expresión. En verdad, este asunto estaba mucho más allá del nivel que los estudiantes de primer año podrían responder. Incluso si alguien solo supiera sobre las batallas de las alturas 1, 7, 8, 75 y 207 de las que el cuerpo de la botella de hielo y Tudor Bianca eran conscientes, podrían considerarse estudiantes de primer año excepcionales.
Single Slayer del Cuerpo de Fuego también había memorizado las batallas de las alturas 4, 5 y 30 aquí, y este conocimiento superaba el nivel de pregrado. Pero ¿cómo debería el profesor Banshee explicar a este estudiante de primer año que ahora estaba frente a él? Así que el profesor Banshee se sentía perplejo en este momento. ¿Cómo sabe sobre contenido que aún no se ha reportado en la comunidad académica y por qué responde como si fuera cierto? El profesor Banshee le preguntó a Vikir. Mientras tanto, Vikir aún tenía una expresión indiferente. No puedo decir que lo haya experimentado de primera mano. Es un asunto molesto. Si se mencionara la tribu Balik de las montañas rojas y negras, nadie sabría mejor que Vikir. Probablemente no haya nadie en el imperio que sepa tanto sobre los Balik como Vikir. Vikir proporcionó una base razonable y evadió hábilmente la pregunta del profesor Banshee. Recientemente, ha comenzado el comercio entre los bárbaros del frente occidental y el imperio. Muchas élites compiten por oportunidades comerciales. En medio de eso, hay un comerciante de acciones comunes llamado Hirasi. Si mis palabras sonaron como una afirmación, me disculpo. Mientras Vikir retrocedía, incluso para el profesor Banshee se volvió difícil presionar más. En cualquier caso, lo que escuchó fue una respuesta más allá de su pregunta inicial. Sin embargo, la mirada del profesor Banshee a Vikir se volvió algo más intensa. Si hubo una diferencia con respecto a antes, fue que la intención en su mirada cambió de desprecio a curiosidad. Parece que tienes interés en economía. No es tan grandioso como lo hace sonar. Solo soy una persona sensible con algo de conocimiento. Aún así, humilde, veo. El profesor Banshee entrecerró los ojos y escrutó la expresión de Vikir. Luego, abrió su libro de asistencia y pasó las páginas, examinando la información personal del estudiante. Finalmente, el profesor Banshee soltó un suspiro. En efecto. Puntuación perfecta en el examen escrito. Las palabras murmuradas por el profesor Banshee provocaron inexplicablemente a toda la clase. Oh, ¿esa persona fue la mejor en el examen escrito? Pero, ¿una puntuación perfecta en el examen escrito? ¿Es posible? La dificultad de los exámenes escritos de la academia es verdaderamente extrema. Increíble, quedé en cuarto lugar en este examen escrito, pero quedé eclipsado. Todos miraron a Vikir con una mirada como si estuvieran viendo a un monstruo. Y entre ellos, hubo una persona que estaba particularmente asombrada. ¿Una puntuación perfecta? Un estudiante con ojos parecidos a los de un conejo miró fijamente a Vikir. Era Sinclair, quien había logrado el segundo lugar en este examen escrito. Un estudiante sobresaliente que obtuvo 931 de 990 puntos, registrando una calificación muy alta. Creó una brecha significativa con el estudiante en tercer lugar en los años 700 y el estudiante en cuarto lugar en los años 500. Sin embargo, aunque le pareció extraño haber obtenido el segundo lugar, cuando escuchó la diferencia de puntos con el primer lugar, Sinclair se quedó algo aturdida. El hecho de que el oponente tuviera una puntuación perfecta significaba que podrían haber obtenido incluso más puntos. Solo se detuvieron en 990 debido al límite, y nadie sabía dónde se encontraba realmente su habilidad. Una puntuación perfecta es algo así. Mientras tanto, el profesor Banshee apartó la mirada de Vikir. Vikir. Considerando tu excelente respuesta, te otorgaré 10 puntos extra por tu actitud. Sin embargo, no puedo pasar por alto el hecho de que tenías los ojos cerrados durante mi clase, así que restaré 10 puntos nuevamente de tu puntuación de actitud. Y aparte, sumaré un punto a la puntuación de actitud de toda la división Asprue. Después, el profesor Banshee continuó la clase como si dijera, ¿cuándo sucedió eso? Así, Vikir pudo continuar tranquilamente sin recibir puntos extras ni penalizaciones. Las expresiones de los estudiantes de la división Asprue también se iluminaron. Sin embargo, eso no necesariamente significaba que las reacciones de los estudiantes de la división Asprue hacia Vikir fueran favorables. Ese tipo arrogante. ¿Cree que puede dormir durante la clase solo porque le fue bien en el examen escrito? Casi hace que toda la división pierda puntos. Estaba preocupado de que mi puntuación de actitud fuera recortada sin motivo. Al final, es afortunado que obtuve puntos extra. Siempre que veo a esos estudiantes santurrones que solo estudian, tengo ganas de darles un puñetazo. Sin importar si es la división Firebrew o Asprue, todos los estudiantes están murmurando. Dado que la cultura de la academia valora más las habilidades prácticas que los exámenes escritos, había muchos estudiantes que no reconocían a Vikir. Especialmente, esa intensidad era más pronunciada en la división As que en la división Fire. Los estudiantes de la división Fire, representados por los magos,
tendían a dedicar una parte significativa a los exámenes escritos, mientras que los estudiantes de la División As, representados por los guerreros, consideraban los exámenes escritos relativamente menos importantes. No pasó mucho tiempo antes de que algunos estudiantes de la División As comenzaran a reunirse y discutir planes ominosos entre ellos. Parecen el tipo estudioso, pero veamos si pueden actuar tan arrogantes en la clase de la tarde. Probablemente haya una clase práctica de educación física en la materia de educación general de la tarde, ¿verdad? Jejeje, la clase, Naftali, es la verdadera cosa en términos de educación física. Es incluso un concepto de batallas entre clases. Es perfecto para poner a ese tipo arrogante en su lugar. Todos, manténganse tranquilos. Me ocupé de ese chico. Una feroz batalla de nervios entre los nuevos estudiantes de primer año para el nuevo semestre había comenzado. Asterisco asterisco asterisco. Don Quijote Tudor. Él, el mejor estudiante de la clase A de la División As, estaba actualmente en el campo de entrenamiento central de la Academia para la clase de Educación Física. Así que esta es la clase pensada para mí. La clase de la tarde de hoy es la práctica de Naftali. Naftali es una especie de deporte categorizado como un juego de pelota. El deporte involucraba a un total de 40 personas divididas en dos equipos, lanzando la pelota al gol del oponente para anotar puntos. En un campo grande que medía 50 metros de alto y 100 metros de ancho, los goles estaban ubicados en ambos extremos. Los jugadores de ambos equipos podían utilizar cualquier medio para llevar la pelota y colocarla en el gol del oponente. Podían darle patadas para hacerla volar o usar sus manos para lanzarla. Se les permitía chocar físicamente con los oponentes, así como usar los puños y los pies para atacar, sin importar qué. Hasta colocar la pelota en el gol del oponente, ya sea evitando, enfrentando o pasando, quedaba completamente a discreción de los jugadores. Solo dos cosas estaban prohibidas, usar mana y empuñar armas. Jajaja, Naphtali, en esto soy el mejor. Atácame desde cualquier lugar. El representante de la clase A, Tudor, avanzó con confianza a pesar de no tener mana ni armas. Y había 3 miembros de la clase B bloqueando a dicho Tudor. ¿Por qué estás parloteando? Te mataremos. Te mataremos. Estás muerto. Eran los trillizos de Baskerville. Eventualmente, comenzó el enfrentamiento entre la clase A y la clase B, pásala. Es mi pelota. Desde el inicio del partido, Tudor agitó enérgicamente las manos hacia sus compañeros de clase de la misma clase. Finalmente, una pelota de cuero elíptica voló y aterrizó justo en la mano de Tudor. Tudor agarró la pelota y corrió rápidamente hacia adelante. Así es. Esto es un verdadero entrenamiento. ¿De qué sirve memorizar teorías y fórmulas para exámenes escritos? Un verdadero guerrero, un verdadero caballero, debería cargar rápidamente hacia adelante como el viento, apartar a los enemigos y alcanzar su objetivo deseado. Tudor, en su posición de corredor, corrió a un ritmo rápido. Y había 3 jugadores de línea bloqueando su camino. Tonto arrogante. ¿Cómo te atreves a intentar abrirte paso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ibro, Mibro y Lobro, los 3 hermanos, se interpusieron en el camino de Tudor. Una batalla de pura destreza física, sin mana ni armas. El choque frontal entre los Sangre de Hierro Baskerville y los lanzaportadores Don Quijote estaba a punto de desarrollarse. Sin embargo, lo siento, pero no participaré en un enfrentamiento directo con los monstruos de Sangre de Hierro. Tudor se giró rápidamente en su lugar. Y en un abrir y cerrar de ojos, se deslizó entre Mibro y Lobro, explotando el pequeño espacio entre ellos, y escapó. La maniobra evasiva, casi como un fantasma, y la carga similar a un destello de relámpago. Los estudiantes del otro equipo que estaban viendo vitorearon por la super jugada de Tudor. ¡Guau! ¿Ese es Tudor? Es realmente asombroso. Si es un genio, incluso sin maná ni armas, tiene una física impresionante. He escuchado rumores de que hay un genio en Don Quijote. Como se esperaba del mayor contribuidor a la máquina de guerra de hielo. Sin embargo, los vítores no duraron mucho. ¿A dónde crees que vas? Había alguien pegado al lado de Tudor como una sombra, justo a su lado mientras avanzaba apresuradamente. Ibrole Baskerville. Entre las 3 lanzas de Baskerville, la más fuerte, una vez más bloqueó el camino de Tudor. Pasa la pelota. Después de un rato, la mano de Ibro y la mano de Tudor se encontraron. El resultado fue ¡bam! Sorprendentemente, fue la derrota de Ibro. Tudor esquivó la mano voladora de Ibro y dejó una profunda marca de palma en su pecho. ¡Ah!
En el momento en que Ibro retrocedió, Tudor mantuvo su velocidad, empapando a Ibro y escapando. Ja ja ja. Intenta detenerme si puedes. Los ases de la clase B incluso lograron superar a las 3 lanzas de Baskerville, y no había presencia que pudiera detener a Tudor para bloquear a Nazha Tudor. Ban. Boom. Clank. Chirrido. Incluso con su estatura alta, peso pesado y constitución masiva, los oponentes de Tudor eran impotentes ante él. Con la agilidad de un leopardo y la fuerza de un oso, Tudor avanzó rápidamente y abrumó a todos los que intentaron interponerse en su camino. Velocidad donde importaba, fuerza donde contaba. Tudor, la combinación definitiva de velocidad y fuerza, Don Quijote Tudor. Tudor, que rompió o superó todos los obstáculos, finalmente se paró frente al poste de gol de la clase B. Un gran poste de hierro en forma de I, cuando la pelota se lanza a través de él, se anota un punto. Tudor se preparó para poner la pelota en el gol, con el brazo que sostenía la pelota retrocedido, cuando algo llamó su atención. No era otro que Vikir, parado regordete al lado del poste de gol. Aparentemente, no le habían asignado una posición particularmente significativa y ocupaba una posición defensiva adecuada en la parte trasera. En ese instante, una sonrisa astuta se dibujó en los labios de Tudor. Ese es el tipo de la conferencia del profesor Banshee de esta mañana, ¿verdad? Recuerdo que Vicky respondió con fluidez sin ninguna dificultad acerca de la teoría. Debido a eso, su respuesta inicial se convirtió en una respuesta aburrida al final. ¿Debería darle un pequeño empujón? Tudor dejó de intentar lanzar la pelota y dio un paso adelante un poco más. Tuvo el pensamiento de chocar hombros con Vicky y hacer que se tambaleara al suelo. Amigo. Espero que te enfoques no solo en tus estudios sino también en el ejercicio después de este incidente. Y. Sad. Eso se convirtió en el pensamiento final de Tudor. Capítulo 136 Prueba de habilidad, 4. De repente, Tudor volvió en sí. ¿Se había quedado dormido? ¿Había dormido brevemente? No. Eso no puede ser correcto. No hay forma de que se haya quedado dormido. Estaba en medio de un partido, sudando y corriendo. En el lento flujo del tiempo, Tudor recordó la situación justo antes de que su memoria quedara momentáneamente en blanco. Definitivamente atrapé la pelota, evadí a los trillizos Baskerville, me deshice de la persecución de Ibro, corrí hacia adelante, driblé más allá de los defensores bloqueadores y luego. ¿Y luego? No puede recordar lo que sucedió después. Claramente divisó el poste de la portería y estaba a punto de lanzar la pelota, pero, ¿por qué se detuvo? Pensamiento tras pensamiento continúa. Y justo cuando esa fugaz realización se desvaneció, Tudor de repente recobró el sentido. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Solo entonces su visión se restableció. El campo con su extensión de hierba verde, el cielo azul, los imponentes postes de la portería, enemigos y aliados con expresiones sorprendidas mirándolo. Hasta este punto, el paisaje es exactamente igual a lo que vio justo antes de que su conciencia se desvaneciera. Solo hay una cosa diferente. ¿Todo está boca abajo? Tudor recobró sus sentidos en ese momento. Estaba atrapado en una esquina del campo, en una postura cómicamente invertida. ¿Qué demonios? Tudor se levantó apresuradamente, mirando la suciedad y la hierba en su cuerpo. Y allí estaba Vikir con una expresión casual frente a él. Tudor finalmente recuperó todos sus recuerdos. Correcto. Justo antes de anotar un gol, le di una palmada juguetona en el hombro. El tipo que parecía muy estudioso pero tenía una vibra traviesa. Así que, tuvo un pensamiento fugaz de tropezarlo por un momento. Pero en el momento en que Tudor se acercó a él y tocó su hombro, fue como si hubiera chocado contra una montaña masiva, un impacto que lo envió volando y rodando por el suelo. No solo se desplomó en una postura cómica, sino que también se desmayó momentáneamente. Curiosamente, el que recibió la palmada en el hombro seguía de pie en su lugar original, luciendo un poco regordete. Justo cuando Tudor, que se había levantado, estaba a punto de decir algo a Vikir. Gol para el equipo A. La voz del árbitro resonó. Tudor se sobresaltó y, al mirar hacia arriba, vio la pelota rodando bajo el poste de la portería del equipo B. Cuando Tudor chocó con Vikir, el balón flotó hacia arriba y, en un giro sorprendente de los acontecimientos, se anotó el gol. Fue realmente un gol de suerte, reminiscente de atrapar un ratón mientras das pasos hacia atrás con una vaca. Sin embargo, entre los espectadores que observaban, no hubo ningún tipo de aclamación o emoción particular.
Sobre la cabeza de Tudor, quien había anotado el gol, solo flotaba un signo de interrogación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué caía al suelo? Tudor continuó luciendo una expresión perpleja. A pesar de haber anotado un gol, no sintió ningún sentido de logro en absoluto. Después de todo, solo fue un gol que entró de manera absurda mientras tropezaba. El único problema era por qué había caído en primer lugar. Tudor nunca había experimentado una situación como esta en toda su carrera como jugador de pelota de nudillos. Incluso con la fisicalidad de un joven de 17 años, había superado fácilmente a los caballeros dentro de su familia, y su talento había brillado especialmente en el deporte de la pelota de nudillos. Saltar, correr, arremeter, pasar, confrontaciones físicas, no le faltaba nada en sus habilidades como jugador de pelota de nudillos versátil. Portador, pateador, pateador de despeje, retornador, corredor, corredor completo, mariscal de campo, receptor, placador, guardia, centro, apoyador, safety. Era un jugador todoterreno capaz de desempeñar cualquier posición. Dulcinea, inigualable entre sus pares, el resultado definitivo. Ese no era otro sino Don Quijote Tudor. Pero fue abofeteado con un pan de hombro por ese bicho de estudio llamado Vikir, justo frente a él, e incluso lo empujó después de colgarlo primero. No puede ser. Aunque no haya usado maná, eso es imposible. Tudor sacudió frenéticamente la cabeza. Si Vikir fuera un liniero hábil y hubiera bloqueado su asalto, no habría permitido el gol en primer lugar. Algo estaba mal antes. Hagámoslo bien de nuevo. Tudor ajustó su postura y regresó a su posición. Eventualmente, el portero B del equipo B pateó el balón. Así como así, Tudor atrapó el balón, mostrando una asombrosa tasa de posesión del balón. Inténtalo. Tudor agarró el balón y corrió a toda velocidad. Pero espera. Por alguna razón, los trillizos de Baskerville, quienes habían estado bloqueando y mirando fijamente hasta ahora, no se veían por ningún lado. Preguntándome, levanté la vista y vi la parte trasera del campo. Los trillizos de Baskerville bloqueaban el camino de Vikir. Con una apariencia que se asemejaba a la de guardaespaldas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos tipos no siguen la línea de defensa? ¿Podría ser que no tuvieran la confianza para enfrentar al oponente, por lo que retrocedieron? No, eso no puede ser correcto. Tudor, el líder rival de la pandilla de Changa y Changa Don Quijote, había escuchado suficientes rumores sobre los trillizos de Baskerville como para estar harto de ellos. Alborotadores fuertes y astutos de la misma edad. No son el tipo de chicos que se rinden solo porque los hicieron retroceder una vez. Tudor se abalanzó inmediatamente hacia ellos. Bam, bam, bam. Cuando se trataba de combate relacionado con Navraji, Tudor, casi como un atleta profesional, empapó nuevamente a los trillizos de Baskerville y se adentró enfrente del arco de la clase B. Un tipo escurridizo. Baskerville siguió de cerca a Tudor, utilizando el poder del río Styx para fortalecer sus músculos y huesos, los cuales colisionaron con los de Tudor. Sin embargo, aunque podría haber sido diferente en una pelea justa, en Navraji, Tudor definitivamente tenía ventaja. Esto no es un arte marcial, amigo mío. Tudor atravesó el espacio vacío bajo el costado de Ibro con un movimiento que se asemejaba al flujo del agua, y se abalanzó directamente hacia atrás. Antes de darse cuenta, el poste del arco estaba justo frente a sus ojos. Sin embargo, esta vez, el objetivo no era el arco, sino Vikir, quien estaba parado al fondo, regordete y redondo. Tudor estaba seguro incluso sin maná. La potencia generada a través de un riguroso entrenamiento de su parte inferior y superior, arrastrándose desde las plantas de los pies a través de su cintura y explotando desde sus palmas. Los brazos de Tudor se elevaron como lanzas gigantes, destrozando el objetivo frente a sus ojos con una fuerza implacable. No hay forma de que falle esta vez. Inténtalo si puedes. Y... Sad. Una vez más, ese se convirtió en el último pensamiento de Tudor. Mientras tanto, observando cómo Tudor se estrellaba y colapsaba, Vikir chasqueó la lengua. ¿Por qué sigue viniendo por aquí? Cuando el oponente cae, la atmósfera en este lado no puede evitar caer también. Vikir se sentó en su lugar con una expresión de molestia. Sin embargo, esta vez, la colisión parecía bastante fuerte, ya que Tudor yacía inmóvil, completamente inconsciente. Parecía estar noqueado un poco más que antes. Dor. El balón rodó y tocó el pie de Vikir. Asterisco asterisco regordete regordete, asterisco asterisco. Vikir observó cómo el balón rodaba en el suelo. Pero sorprendentemente, nadie vino a recoger el balón. Fue debido al sobresaliente rendimiento de Tudor que tanto aliados como enemigos se habían alejado de él.
Entonces, desde los espectadores de la clase B, se escuchó un tremendo aplauso. ¿Quién es ese? Es de la clase B, ¿verdad? Tudor resbaló en una cáscara de plátano. Ahora es la oportunidad. Pero, ¿por qué se cayó Tudor? No sé. ¿A quién le importa eso ahora? Perderemos contra la clase A este ritmo. Corran. No queda mucho tiempo en el partido. Pero, ¿quién es esa persona? No sé. Solo aplaudan porque son de nuestra clase. Justo antes de que la clase B, a punto de perder 1-0, comenzara a animar a Vikir. Vikir dejó escapar un pequeño suspiro en su interior. No quería destacar, pero si no hacía nada en esta situación de crisis donde lo estaba notando, destacaría aún más. A regañadientes, Vikir extendió la mano y atrapó la pelota. ¿Qué debo hacer? Pero la situación era bastante grave. Los aliados circundantes estaban siendo golpeados por Tudor o estaban lejos. En todas partes, solo la clase A se precipitaba hacia este lado. ¿Vas a permitirles tomar la pelota así? Si haces eso, podrías terminar siendo etiquetado como un alborotador durante el nuevo semestre y atraer atención en su lugar. Por otro lado, también era algo que debía evitarse, convirtiéndose en una estrella al apresurarse con la pelota y anotar un gol. Al final, Vikir llegó a su propio compromiso. ¡Swoosh! Vikir recogió la pelota y retrocedió su brazo. Solo quedaban unos pocos segundos hasta el final del partido. Los estudiantes de la clase B, que habían estado animando, murmuraron con expresiones sombrías. Faltan 5 segundos para que termine el juego. Se acabó. Pensar que perdimos contra la clase A desde el comienzo del semestre. Mira eso. ¿Qué está tratando de hacer el niño que tiene la pelota ahora mismo? Bueno, ¿qué puedes hacer? Ahora solo quedan 3 segundos. Todos habían renunciado. Incluso los jugadores de línea de la clase A que habían estado corriendo ahora estaban disminuyendo la velocidad, sabiendo que el partido había terminado. En ese momento. ¡Whoosh! El brazo de Vikir se movió. Lanzamiento. La pelota volaba. Muy alto en el cielo. Pero, ¿qué significado tenía que la pelota estuviera volando en este punto con solo un segundo restante en el partido? Los estudiantes que observaban el partido deportivo, como si no tuvieran expectativas en absoluto, comenzaron a recoger sus pertenencias y a levantarse de los asientos. Solo unos pocos estudiantes que están inusualmente dedicados a la victoria persiguen la trayectoria de la pelota con expresiones decepcionadas. Pero la pelota vuela un poco lejos. Bastante lejos. Estira. A pesar de haber recorrido una distancia que lógicamente debería hacer que se detuviera ahora, la pelota sigue elevándose. Y ahora, trazando un suave arco, comenzó a descender. Vaya. Ya sea en la clase A o en la clase B, todos abren sus ojos sorprendidos. El juego ya ha terminado con el tiempo transcurrido. Sin embargo, la pelota que queda en el aire continúa avanzando, ignorando por completo el final del juego. Y entonces. Golpe. La pelota golpeó uno de los pilares del poste de metal en forma de I y rebotó justo adentro. Y entonces. El centro del campo está sumido en silencio. Los estudiantes de la clase A y la clase B en los asientos de animación y en el campo están todos sin palabras. El profesor que actuó como árbitro para el juego de la bola nudillo dejó caer el silbato que tenía en la boca y murmuró con expresión aturdida. Canasta en el último segundo. Capítulo 137 Prueba de habilidad, 5. El lanzamiento sobre la bocina es una de las reglas únicas en el baloncesto. Es una regla que otorga puntos por un gol anotado al mismo tiempo que la señal que anuncia el final del juego, o incluso ligeramente después de ese gol, cuando el balón está en el aire y no está en contacto con el cuerpo de ningún jugador en el momento de la declaración de finalización del juego. La pequeña pelota que Vikir había lanzado golpeó el poste de la portería casi simultáneamente con la señal que indicaba el final del juego. Como resultado, las puntuaciones del equipo A de Asphodel y del equipo B quedaron empatadas en 1-1, y el partido se dirigió a tiempo extra. En ese momento, Tudor, que había estado tendido en el campo, también recobró la conciencia. ¿Qué está pasando aquí? Tudor todavía no había comprendido correctamente la situación. Un fenómeno inexplicable a menos que hubiera tropezado, pero Tudor, de todas las personas, no cometería un error tan de principiante. En medio de la situación actual llena de incertidumbres, había una mano grande en el hombro de Tudor. Déjame intentar lidiar con esto. Sancho, quien se había convertido en el mejor amigo de Tudor desde su admisión, dio un paso adelante.
Sancho o Barataria, un estudiante becado seleccionado para la integración de las numerosas guildas de mercenarios del Reino del Norte. Dejó atrás el poste de la portería y se dirigió a las líneas delanteras del campo para saldar su deuda con Tudor, a quien reconoció como un camarada capaz de cubrirle las espaldas. Sancho, con una expresión solemne y constante, se enfrentó a Vikir más allá del campo. A diferencia de Tudor, él estaba en un estado de enfoque inquebrantable. En la tierra de los territorios del norte donde incluso la helada severa gime, desde recién nacidos hasta ancianos al borde de la muerte, todos libran sus propias batallas. Todos son guerreros, dijo Sancho. Entrenado en el clima y el terreno implacables, un guerrero experimentado. Sancho sabía bien que incluso seres aparentemente insignificantes podían quitarle la vida a grandes individuos. Tudor preguntó a Sancho, ¿solo serás el portero? ¿Cómo podría quedarme quieto después de que mi amigo sufriera 2 veces? Respondió Sancho, permaneciendo junto a Tudor. Debido a una física abrumadoramente dominante, se había prometido a sí mismo no jugar en ligas con sus pares. Tudor, aparentemente conmovido por las palabras de Sancho, le dio una palmada en el hombro. Y finalmente, el partido comenzó. Tiempo extra. Ahora, ya sea el equipo A o el equipo B, quien anotara el gol dorado, primero ganaría. Esta fue una evaluación de rendimiento que se reflejó incluso durante la evaluación del semestre, así que todos estaban poniendo sus vidas en juego. ¡Guau! Es el momento final. Vamos a ganar esto. Es una tanda de penales para la clase B. Incluso los defensores están saliendo a atacar. Hombres de línea, reúnanse. Bloquéenlos. Abran paso. Todos los estudiantes chocaron con un rugido de determinación. En ese momento. Cualquiera, recíbela. Ibro, quien tenía el balón, encontró una abertura en el cerco de los hombres de línea de la clase A y lo pasó. En el lugar donde lo lanzó, pensando que estaban del mismo lado solo al mirar el uniforme. Casualmente, Vikir estaba allí. Arrastrado en parte debido a la estrategia de la clase B de movilizar a los defensores como atacantes, Vikir terminó en el campo. ¡Paf! Sin quererlo, Vikir atrapó el balón. En el momento en que Vikir atrapó el balón, echó un vistazo a Ibro. Vikir, a quien no le gustaba llamar la atención, le envió un mensaje simple a Ibro. ¿Quieres perder? Lo siento. Incluso en ese momento urgente, Ibro recibió la mirada de Vikir y bajó la vista. Lo mismo ocurrió con Middlebro y Lauro. Cuando los trillizos Baskerville de repente se pusieron sombríos por una razón desconocida, la moral de los hombres de línea de la clase A se disparó. Tudor y Sancho también aprovechan esta oportunidad sin dudarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos chicos perdieron repentinamente su confianza? Probablemente sea por nuestra determinación. Bien, vamos. Sancho dio un paso adelante. Tam tam tam. Cargando hacia Vikir, quien estaba parado con el balón como un búfalo de agua, Sancho se lanzó pesadamente. Y luego, de repente, una escena diferente de la realidad apareció ante los ojos de Sancho. Era un recuerdo de un pasado lejano. Un recuerdo de cuando empujaba y rodaba una roca masiva durante su entrenamiento infantil. ¿Podría alguien con una constitución tan pequeña realmente rodar una roca mucho más grande que eso? Pero el joven Sancho seguía empujando esa roca incesantemente. Y ahora. ¡Tam! La misma sensación de pesadez que sintió en ese entonces se transmitía desde los extremos de las palmas de Sancho. ¿Qué tipo de fuerza es esta? Sancho percibió una roca gigantesca dentro del robusto cuerpo de Vikir. Una fuerza que no se movería sin importar cuánto empujara. En cambio, la presión y la resistencia lo estaban empujando hacia atrás, casi como si él fuera el que estaba siendo apartado. Sin embargo, Sancho apretó los dientes. Con pura fuerza física excluyendo la mana, nunca había sido empujado por nadie. Ni por sus compañeros, y ciertamente no por los guerreros veteranos de generaciones anteriores como su padre o mentor. Nunca he sido vencido en fuerza ni siquiera en mi pueblo natal, así que ¿cómo podría perder aquí en la academia? Él era alguien que no tenía rivales ni siquiera en el continente norteño dominado por los guerreros. En su infancia, Sancho había logrado apartar rocas que parecían imposibles de mover. Esta vez no será diferente. Exhalando con fuerza, Sancho ejerció su fuerza a través de sus brazos y empujó a Vikir. ¡Pum! Incluso las rocas masivas podían moverse eventualmente. Mira eso. ¿Qué te parece? Sancho rió audazmente mientras miraba hacia abajo a Vikir. Y en ese momento, Sancho encontró su mirada. Sin ninguna expresión, Vikir simplemente lo estaba mirando.
Una presencia que él había pensado que era solo una enorme roca. El momento en que fue repelido por la fuerza de Sancho, y el momento en que extendió una pierna hacia atrás y tocó el suelo con su talón. ¡Pum! Una presión abrumadora y un peso, diferentes en dimensión, bloquearon el camino de Sancho. Abrumador. Pensando que era una roca enorme, lo empujé, solo para descubrir el monte Taesan detrás de ella. Increíble. ¿Cómo puede este mocoso? Sancho estaba asombrado. Cuando Vikir tenía sus piernas en posición horizontal, había una ligera posibilidad de empujarlo hacia atrás, pero ahora que extendía una pierna hacia atrás y se apoyaba, ni siquiera un milímetro podía ser empujado hacia atrás. Cucuc. Vikir estaba soportando la fuerza y el peso de Sancho, sin soltar la pelota. Él estaba simplemente pensando. Debería caer. Vikir no estaba usando ningún maná. Sin embargo, la protección del río Styx, profundamente arraigada en su cuerpo, había fortalecido sus huesos y músculos más allá de sus límites. Si esto fuera antes de su regresión, podría haber sido imposible alcanzar este nivel, pero en esta vida como Vikir, que había devorado la protección del río Styx desde una edad temprana, era completamente posible. Además, una mente sana reside en un cuerpo sano. Mientras mataba innumerables demonios, había estado sacando la máxima fuerza de la resistencia de su cuerpo, acumulando karma y experiencia en su alma. Con la firme destreza física adquirida al soportar innumerables batallas en Baskerville, surgió un espíritu indomable que trascendió las limitaciones inherentes de la clase. Sin embargo, no hay necesidad de esforzarse aquí y luchar para ganar. Al final, Vikir se retiró naturalmente. Maldición. No puedo aguantar esto. Vikir cayó al suelo frustrado. Dado que el balón fue lanzado lo suficientemente lejos, Vikir ya no era el objetivo de los jugadores de línea de clase A. A medida que el balón volaba, la atención se volvió en esa dirección nuevamente. Oh. Sancho robó el balón. Oye, pero el chico derribado por Sancho no está muerto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cállate y recupera el balón. Todos los estudiantes persiguieron el balón una vez más. Pero solo una persona. La mirada de Sancho seguía fija en Vikir. ¿Qué fue eso justo ahora? El chico que cayó tan decepcionantemente al final, pero la inmensa presión que había mostrado momentos antes aún persistía en la palma y la muñeca de Sancho, causándole molestias. Eventualmente, logró apartarlo de alguna manera, pero en el momento del impacto, la abrumadora sensación de desesperación había vuelto su visión completamente negra. Y Tudor, quien vio la expresión de su amigo, también percibió la situación. El cuerpo de ese tipo es increíblemente resistente. No parece solo un ratón de biblioteca. Su condición física básica es bastante notable. Tal vez incluso más que tú o yo. Si usara maná, la historia sería bastante diferente, sin embargo. Es verdad. Es una lástima. Si hubiera nacido en una familia noble y hubiera recibido entrenamiento sistemático, tal vez se hubiera convertido en un experto ahora. Mientras Tudor y Sancho corrían hacia el balón, miraron hacia atrás a Vikir, que estaba tendido atrás. Sus miradas mostraban una mezcla de lástima, envidia y un leve reconocimiento. Asterisco asterisco asterisco. Posteriormente, debido al dramático gol de oro de Ibro, las asistencias fantásticas de Middelbreck y las espléndidas asistencias de Labrook, el equipo B emergió victorioso. Estos individuos, que recibieron los aplausos de todos, eran finalmente los trillizos de Baskerville. Aplausos. Los estudiantes del equipo B se rieron y charlaron entre ellos, rociando soda en sus cabezas. Por otro lado, Vikir estaba un poco apartado de todos, observándolos saltar y jugar. Y entonces. Aplausos. Algo fue vertido sobre la cabeza de Vikir. Al observar más de cerca, resultó ser soda. Cuando Vikir levantó la cabeza, Tudor y Sancho, ambos cubiertos de soda, estaban parados allí con sonrisas. Él es el héroe secreto de la victoria de la clase B, pero está sentado en silencio. Sé un poco más feliz. Gracias a que metiste ese gol en el último segundo, ganamos. Tudor, quien se había derramado refresco por todo su cuerpo, soltó una risita y pasó su brazo alrededor de Vikir. Honestamente, durante la última clase, sentí un poco de envidia por lo bien que respondiste por ti mismo. Quería enfrentarte durante la clase de gimnasia. Pero fui yo quien terminó avergonzado. Experimentándolo por mí mismo, lo entiendo. Qué patético fui. Ah, lo siento. Tudor expresó sinceramente sus disculpas. Vikir simplemente asintió con la cabeza. Tudor, el héroe del Changa e Changa, Don Quijote.
Continuó participando en innumerables batallas contra demonios desde que comenzó la Era de la Ruina, persiguiendo y cazando numerosos demonios después del inicio de dicha era. Un valiente héroe que salvó a muchos humanos, cerró las puertas y pereció gloriosamente después. Ese fue Tudor. Vikir asintió con la cabeza, recordando los rasgos heroicos de Tudor de su vida pasada. En ese momento, Sancho, quien estaba parado al lado, le preguntó a Vikir, por cierto, ¿qué tipo de ejercicio hiciste? Tenías el cuerpo realmente adolorido. Pensé que debiste haber usado maná o algo así. Sancho extendió su mano y palmoteó el pecho, los hombros y la espalda de Vikir. Vikir sonrió con suficiencia, si hubiera usado maná, no te hubiera perdido. Mi nivel de maná es patético. Es una lástima, con una complexión tan bendita. Si hubieras recibido educación temprana, seguramente te habrías convertido en un experto como yo. Aún no es demasiado tarde, así que deberías considerar seriamente tomar lecciones de respiración de maná en la academia. Tudor expresó su genuino pesar en sus palabras. Pero Vikir solo soltó una risa tranquila, manteniendo su compostura. Tudor sintió que su nariz se arrugaba de nuevo ante la actitud despreocupada de Vikir. Mientras tanto, Sancho parecía haber tomado simpatía por el cuerpo robusto de Vikir y se reía para sí mismo. Por cierto, ¿cuánto puedes levantar en banco sin usar maná? ¿Quieres ir al gimnasio más tarde para levantar pesas? Oye, ¿por qué sigues hablando de ejercicio? Toma esto en su lugar, es un refresco ya que no tenemos alcohol. ¡Ay! Escúpelo. No me des cosas así. Perderás músculo. Tudor y Sancho se divierten salpicándose bebidas entre sí. Vikir suelta una risa suave y voltea la cabeza. Pronto, otros estudiantes que estaban observando les entregaron botellas de agua a los jugadores de las clases A y B. Tudor, toma esta agua. Úsala para quitarte el sudor. También tenemos toallas. La intención era lavar el sudor y la bebida de sus cuerpos. Numerosas estudiantes se agruparon alrededor de Tudor, ofreciéndole agua y toallas. Jaja, gracias, amigos. Es genial tener compañeros de clase como ustedes, dijo Tudor aceptando el agua y las toallas con una cálida sonrisa. Los trillizos y Sancho también recibieron botellas de agua para limpiarse la cabeza y la cara. Y Vikir hizo lo mismo. Para lavar el sudor, la suciedad y la bebida pegajosa de su rostro, tuvo que quitarse los anteojos. Vikir se quitó los anteojos, apartó su flequillo hacia atrás y se lavó la cara con agua clara. Su rostro desnudo quedó al descubierto bajo el cabello que lo había cubierto por completo. Con la cabeza en alto después de mucho tiempo, Vikir se lavó la cara, dejando que el agua gotee, y se dirigió hacia un puesto. Y en un instante, el bullicioso campo que estaba lleno de vida hace un momento de repente se vuelve silencioso por alguna razón. Capítulo 138 Prueba de habilidad, 6. Al día siguiente. Frente a la clase B del departamento de hielo, se reunió una multitud de personas curiosas que murmuraban. Estudiantes de primer, segundo y tercer año, e incluso algunos estudiantes de cuarto año que generalmente se mantenían ocultos debido a eventos internos y externos como graduaciones y colocaciones laborales, se mezclaron. El punto común era que casi todos eran chicas. Oye, ¿quién es el que estaba goteando agua al final de la barbilla después del juego de ayer? ¿Quién, ese? ¿Es esa persona la misma que la de ayer? ¡Guau! No puedo creerlo. ¿Cómo se puso su cara así? Oh no, son demasiado lindos. Quiero tenerlos. Estas chicas aún no podían olvidar el impacto del juego de Naphtali de ayer. Aquellos que presenciaron el concurso interno de Naphtali entre los miembros del departamento de hielo de primera mano o a través de grabaciones mágicas y fotos de ayer, se centraron en una cosa. ¡Guau! Increíble. ¿Quién es ese? Yo estoy sin aliento. Siento que estoy perdiendo el aliento. ¡Guau! Increíblemente guapo de verdad. Justo después de que terminara el juego, era el rostro de un estudiante varón caminando hacia las gradas, secando el húmedo cabello de la frente con humedad persistente. El rostro empapado en sudor y agua pertenecía a nada menos que a Vikir. Vikir se había quitado brevemente los lentes y revuelto su cabello frontal justo después del juego. Y luego, sin pensarlo previamente, golpeó repentinamente los corazones vulnerables de numerosas estudiantes que estaban sentadas en los bancos de piedra. Vikir, goteando agua de su barbilla, regresaba cuando, al instante, numerosas botellas de agua y toallas se extendieron ante él. Aquí, usa esta toalla de mano. ¿Debería darte también algo de agua? Opa. Mi agua está más fría. Toma algo de esto. Qué gracioso, ¿por qué eres un opa? ¿No estamos en la misma clase?
¿Qué importa? Si eres guapo, eres un oppa. En un instante, Vikir se convirtió en una estrella del gimnasio Naphtali. El momento en que regresó a su posición, el rápido gesto de apartar sus flequillos se capturó como un GIF en la pantalla de Mana. Se convirtió en una creación mágica que se reproducía continuamente en la sección de deportes de la segunda página del periódico escolar. Exclusivo, se revela la identidad del genio de los rostros que apareció en el partido de Naphtali de primer año, /vistas, 29.872. Anoche, durante la clase de educación física de la tarde, se observa a un estudiante de primer año no identificado que se desempeñó excepcionalmente bien en el juego, regresando al banquillo sudando. Este misterioso estudiante masculino, que demostró habilidades notables incluso durante el partido y anotó un punto, se informa que contribuyó significativamente a la victoria de la clase, creando revuelo. Persona A, primer año en el departamento de hielo ¿es eso un compuesto? ¿Cómo puede lucir así el rostro de una persona? Persona B, segundo año en el departamento de fuego jajaja, es la primera vez que escucho que alguien en el departamento de hielo tiene ese tipo de apariencia visual. Persona A, primer año en el departamento de fuego no podría haber alguien así entre nuestros compañeros, ¿verdad? Persona A, primer año en el departamento de fuego ¿no los viste durante la orientación? Si hubiera alguien con ese tipo de rostro, definitivamente lo habría notado. Persona B, segundo año en el departamento de fuego ¿por qué molestarse en notar a los de primer año? CC, creador de parejas, comienza desde el segundo año, ¿sabes? Persona A, primer año en el departamento de hielo en serio, aunque soy un chico, son tan guapos, ¿quién es? Aunque soy un chico, mi corazón late fuerte. Persona A, primer año en el departamento de hielo corrí vueltas con ellos ayer. Realmente lucen así. También me sorprendí por un momento y solo miré fijamente. Persona C, tercer año en el departamento de fuego mira esa línea de la mandíbula. Esos mechones de cabello desordenados. Tan sexy. Persona A, tercer año en el departamento de hielo gotas de agua fluyendo por la línea de la mandíbula. Voy a desmayarme. Mi corazón no lo soporta. NN, año 4, departamento de curación debo ir a ver de inmediato. Incluso si tengo que buscar en cada rincón, encontraré el dispositivo de hielo Mana para mi hermana. NN, año 3, departamento de curación por favor, cálmate. Enfoquémonos en graduarnos. Fue realmente un evento inexplicable, si el estudiante del club de periódico que pasaba lo capturó con una pantalla de Mana. ¿Quién es Vikir? ¿Dónde está? Ese chico Tudor también era encantador. Pero vine a ver a Vikir. Vikir, ¿dónde estás? Hermana te ama. Ya. Hermana incluso compró 10.000 pañuelos para limpiar el rostro de Vikir. Al escuchar rumores sobre Vikir, incontables estudiantes mujeres, sin importar su año, junto con algunos estudiantes hombres, se agruparon. Las discusiones de los estudiantes de cursos superiores eran especialmente notables. En ese momento. ¿Qué está pasando aquí? Hubo una voz que congeló a la multitud reunida frente al departamento de sanadores, clase B, al instante. Profesor Morg Banshee. A medida que apareció, la multitud de estudiantes que se había reunido frente al salón de clases se dispersó asustada. El profesor Banshee advirtió severamente a todos los estudiantes, especialmente a los de cursos superiores. No sé cuál es la conmoción, pero no vengan al salón de clases de los cursos inferiores sin precaución. Es una clara violación de las reglas. Los estudiantes no tuvieron más opción que dar media vuelta con expresiones sombrías. Y entre ellos, había uno que se sintió aliviado al ver al profesor Banshee. Era Vikir, sentado junto a la ventana en un rincón del salón de clases. Siguiendo el consejo de Peggy, Vikir estaba escuchando la clase con su rostro mayormente cubierto por una capucha y gafas. Gracias al profesor Banshee, sobreviví. Ser protagonista en el periódico fue un evento inesperado. Ni siquiera Vikir, el más conocedor, había predicho que ocurriría un fenómeno así. Antes de regresar, el rostro de Vikir estaba lleno de quemaduras, cicatrices de heridas de la infancia y cortes de cuchillo, descolorido por veneno. Así que quizás fue por esto que Vikir se dio cuenta por primera vez de que podía recibir atención debido a su apariencia. Después de todo, desde que regeneré, no he tenido ninguna cicatriz en mi rostro.
Incluso si había recibido algunas, su monstruosa capacidad regenerativa robada de los monstruos las había curado por completo, sin dejar rastro de cicatrices. En mi vida pasada, nunca mezclé una palabra con las mujeres. Oh, no. Santa Dolores, ella no tuvo miedo incluso después de ver mi rostro. Fue misericordiosa y justa con todos. Mientras Vikir contemplaba varios pensamientos en su interior. Bien, entonces, revisemos la tarea que asigné la última vez. El profesor Banshee comenzó su clase. Anteriormente, les había indicado a los estudiantes investigar y escribir informes sobre tipos específicos de monstruos de la sesión anterior. Era precisamente el siguiente monstruo. Venompion. Nivel de peligro, A. Tamaño, 3 metros. Hábitat, desierto severo, zona de caída de arena, continente oriental. Comúnmente conocido como el mensajero bajo la arena. Armado con una armadura resistente y un veneno potente, este escorpión posee un exoesqueleto resistente incluso más duro que el acero. Utiliza sus robustas tenazas para aplastar o golpear a su presa hasta la muerte. Se dice que el veneno goteando de su cola puede matar a 44 personas con una sola gota. Un gran escorpión está representado en la plataforma experimental. Venompion. Una especie rara, el rey de los venenos, que habita en un desierto distante en el continente oriental. Tan pronto como muere, se conserva al instante mediante magia de conservación, convirtiéndose en un objeto preciado en posesión del profesor Banshee. Los ojos del profesor Banshee parpadearon. Este escorpión excava rápidamente su madriguera bajo la arena, moviéndose mientras oculta su cuerpo y busca presas. Al igual que un tiburón que extiende su aleta dorsal sobre la superficie y se mueve, asoma su cola fuera de la arena y se desplaza. Al captar la mirada del profesor Banshee, los estudiantes bajaron la cabeza y apartaron la vista como si estuvieran anticipando la picadura del escorpión. Y comprensiblemente, las preguntas del profesor Banshee eran siempre difíciles de responder. Además, el monstruo conocido como Venompion no es ampliamente reconocido en el mundo académico, por lo que incluso en la mayoría de los bestiarios no hay información adecuada al respecto. El profesor Banshee se rió entre dientes, notando a los nuevos estudiantes que ya evitaban el contacto visual. Bien, ¿buscaremos ahora a un estudiante valiente y sabio que pueda explicar sobre este monstruo? Démonos la oportunidad de empezar con los estudiantes de la clase caliente. No estén demasiado decepcionados, clase fría. Los estudiantes de la clase caliente sonrieron mientras los de la clase fría parecían desanimados. Como nadie se ofrecía como voluntario, el profesor Banshee frunció los labios. ¿Acaso ninguno de ustedes tiene orgullo en sus propios resultados de investigación? Entonces, ¿cuáles son sus planes para la graduación? ¿Posgrado? ¿Empleo? ¡Qué lamentable! Sin embargo, no le faltaba confianza. El profesor Banshee suspiró mientras observaba los rostros de los estudiantes en su clase de epidemiología y hablaba en un tono frío. Si nadie más da un paso adelante, haré una nominación. Después de un momento, extendió su delgado y largo dedo y señaló a alguien. ¡Eik! Era Peggy. Peggy, que había quedado en tercer lugar en el reciente examen escrito, era un talento algo excepcional. Sin embargo, incluso la información que Peggy había recopilado y analizado diligentemente no parecía impresionar al profesor Banshee. El Venompion tiene un exoesqueleto negro y grueso, incluso más duro que el acero. Además, la pinza derecha grande y desarrollada en un costado cumple más la función de un martillo que la de unas tijeras, y el aguijón en la punta de su cola, armado con veneno, le ayuda a atrapar a sus presas. Los registros oficiales indican que pueden crecer hasta 3 metros, pero según algunos testimonios indígenas, durante sequías severas, a veces... Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.